Hola Leandro, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos, Pablo. ¿Cómo estás viendo, bueno, qué se puede imaginar, qué se puede prever de este segundo tramo del mandato de Alberto Fernández, que bueno, digamos, termina con una derrota electoral que estaba cantada, no sorprende a nadie, este, y después de esto, bueno, los temas de la economía siguen siendo exactamente lo mismo, ya acá lo veníamos diciendo reiteradas veces, digamos, el 14 de noviembre, una fecha de una elección, después los problemas de reservas, de inflación, de un crecimiento casi nulo, si bien este año tenés un rebote, los vas a seguir teniendo. ¿Cómo imaginás estos primeros meses post 14 de noviembre en este intento oficial por, de alguna manera, plantear que hubo un corte y bueno, se hacen los próximos 2 años de mandato, de un nuevo mandato por lo menos de Alberto Fernández, según lo están diciendo? Bueno, mira, en el verano donde estábamos hablando recién, de que vamos a estar un poco descansando, de vacaciones, los turistas y toda esa historia, siempre los veranos en la Argentina suelen ser complicados. Y yo me lo imaginaba antes del resultado de la elección y ahora también. Estamos a la puerta de tres desenlaces. Hay un desenlace que es el desenlace político, porque todavía no queda muy claro cómo va a terminar funcionando la alianza peronista de gobierno de acá los próximos 2 años, pero arrancando por el verano. El acto de ayer es un acto que da la impresión que trata de encumbrar de alguna manera al presidente después de la derrota, pero todavía no está claro cómo se van a reacomodar todas esas piezas. Estamos ahí, esperando a la expectativa de la política. Ligado a la política, muy ligado a la política, irrumpió o se insinúa a una especie de acercamiento para acordar con el Fondo Monetario, que es un acercamiento y que tiene mucho que ver con economía, mucho que ver con los números, pero es político. Es político porque está claro que en el gobierno hay gente que piensa de una manera del fondo y hay gente que piensa de otra manera del fondo. Y ese va a ser el test político central también que se desenlaza en el verano, porque más que todo porque el calendario de pagos te lo obliga, porque la Argentina tiene que afrontar pagos con el Fondo Monetario en diciembre, en enero, un puchito en febrero y en marzo, que llega un pago que es impagable, valga la redundancia, y ahí tenemos que tener un acuerdo porque si no nos caemos del mundo. Y el último desenlace, que tiene que ver con lo que ustedes venían diciendo, que también se está insinuando, está despuntando, está orejeando, es el desenlace cambiario. Es el desenlace que algo va a pasar en el mercado cambiario, con el tipo de cambio, con la brecha, porque el dólar que tenemos ahora, ese dólar de los 200 pesos, que son los dólares no oficiales, alternativos, está muy caro, vos bien lo decías hace un ratito. El dólar de 100 pesos, que es el dólar oficial, paradójicamente no es un dólar barato, no es un dólar que esté regalado como en otras épocas de la historia argentina, pero la brecha entre 200 y 100, entre el oficial y el es insostenible. En la Argentina, brecha de 100%, si uno recorre la historia, y con esto termino para seguimos charlando, pueden durar 2 meses. Es casi imposible que vos recorras toda la historia argentina desde los años 70, 80, 90 y 2000 para acá, cuando hay control de cambios, que la brecha de 100% se sostenga en el tiempo una normalidad. Es inusual. Así que eso vaticina que a lo largo del verano, por decirlo de alguna manera, esto algo va a cambiar. Claro, ahí, Pablo, un indicio de qué es lo que va a hacer el gobierno, que está muy atado a qué es lo que le pide el fondo que haga también, es lo que hizo el Banco Central en la semana, que en un momento que intervenía sin demasiada lógica, porque la realidad es que intervenir en el MEP, en el mercado oficial, digamos, uno de los paralelos financieros, en el mercado oficial, cuando tenías esos mismos mercados, pero privados y sin tipo de limitación, no sirvió ni para bajar las expectativas de evaluación, ni para que sea un ancla contra la inflación, ni nada. Bueno, el central se corrió de eso, emparejaron los dos, contado con liqui, dólar MEP, el oficial, el intervenido, digamos, y el privado, y eso fue claramente a pedido del fondo, que le dijo al Banco Central: dejen de regalar dólares sin ningún tipo de sentido. Ahora, la pregunta es, cuando uno habla con el Ministerio de Economía,
economía te dice, nosotros no vamos a levantar, por lo menos hasta ahora lo que dicen es, no vamos a acelerar demasiado la suba del tipo de cambio oficial para que se acerque a los 200, digamos, a esa brecha, sino sumar un poquitito e intentar calmar la cosa o intentar que el acuerdo con el fondo dé cierta certidumbre o calma y que el 200 del dólar paralelo vaya aflojando un poco y ahí se encuentren o por lo menos se acerque las brechas. ¿Ves que eso es un escenario viable o el gobierno va a tener que el dólar de 100 subirlo más rápido? Y bueno, vamos a estar en una cirugía de alta complejidad. Cuando vos empezás a tocar la botonera y empezás a tratar de mover los dólares y todo lo que tiene que ver con los dólares, eso requiere especialistas y una cirugía muy, muy, muy fina. Que no es solamente tocar los tipos de cambio, que es todo lo que viene alrededor de la cirugía esa, los anestesistas, los médicos, todos los enfermeros, y eso tiene que ver también con la política monetaria, con las tasas de interés, con la política fiscal, con qué vas a hacer con el déficit, con las tarifas, es todo un paquete que requiere mover los tipos de cambio, porque solo con los tipos de cambio no es muy un pedacito de la película, dado que los tipos de cambio son la consecuencia de lo que está pasando con la economía. Ahora, está claro que, como yo te decía, que queden en 200 y en 100 es incontinuable, es inviable, porque con esas brechas es como vos decís, los turistas se van por un lado, los exportadores no tienen ganas de vender, los importadores se quieren comprar todo, no sirve, esa brecha no va a ser sostenible. Ahora, ¿cómo hacemos para mover el de 100 un poco y que el de 200 no se escape y que el de 100 no se mueva tan rápido? Esa va a ser el arte, la magia para hacer. Ahora, si yo me quisiera inventar algo, para mí el Fondo Monetario lo que le gustaría, por decirlo de alguna manera, sería que el de 100 llegara a 120, ponele 120, 130, ese sería el recorrido que quisiera el fondo, y que el de 200 quedara por ahí boyando, en 100, 200, 180, entonces que esa brecha que soy 100 quedara en una brecha más acotada de ponerle 120, 180, 130, 180, eso sería el ideal de lo que sería acompañar esto, y que podría uno con esa brecha así y esos dólares así, el de abajo bien, bastante bien, y el de arriba un poquito menos caro, tratar de surfear la transición esta que nos viene para adelante. No es tan fácil, no va a ser tan fácil, pero ese sería un poco el issue, el objetivo que todos quisieran realizar. El fondo no te va a decir, quiero el dólar a 120, quiero el dólar a 180, el fondo no te va a decir y explícitamente por escrito, no vendas esto, sí vende acá, no vende acá. El fondo te va a poner un piso mínimo de reservas, el fondo te va a decir en un eventual acuerdo entre sus metas, mira, vos no podés tener menos de tanta cantidad de reservas en el Banco Central. Entonces eso indirectamente te impone que no puedas vender todo lo que quieras o que no puedas hacer lo que Claro. quieras con los dólares. Eso va a ser el Sí, feliz y ahí vamos a ahí, estar negociando. sí, claro, ahí Pablo, el problema que tiene el gobierno, y lo sabe muy bien Martín Guzmán, es que para que el tipo de cambio de 100 te suba 20-30%, pero el de arriba, el de 200, te quede por lo menos ahí, tenés que tener mucha credibilidad. Y si hay algo que le faltó a la política económica argentina en los últimos 2 años, pero vamos a poner de este gobierno, si no hacemos historia y se nos va el programa haciendo esto, es justamente no tener un plan creíble, ni siquiera credibilidad. Entonces, si el gobierno, ¿qué es lo que teme también? Pará, si subo 20-30%, se me descontrola el otro tipo de cambio, más aparte del shock inflacionario que puede llegar a tener, porque todos estos movimientos sin un plan creíble, o sea, uno puede pensar que es creíble, pero si el mercado no te lo cree y los agentes económicos no te lo creen, la solución es peor que la enfermedad. Entonces el gobierno está ahí debatiéndose, bueno, ¿cómo hago esto? Porque si no tengo credibilidad es imposible aplicar una medida como esa. Bueno, por eso, la palabra credibilidad le va a ser muy grande a este gobierno, creo yo, y nunca la va a conseguir en los próximos 2 años. Entonces, credibilidad nunca va a tener, la credibilidad en el sentido que vos me lo estás planteando. Lo que sí puede pasar, y tiene que ver con lo que hablamos al principio y con la interacción de los tres desenlaces que tienen por venir, el político, el del fondo y el cambiario, es que
como decíamos antes, que tratar de hacer esos movimientos, de empezar a apretar los botones para empezar a mover un poco esos dólares, con toda una cosa alrededor, porque si vos me decís, no es lo mismo mover el dólar oficial de 100, no sé si a saltito o más rápido, no sé, no es lo mismo mover ese dólar con la tasa de interés a 38% anual que con la tasa de interés muy alta. No es lo mismo mover el dólar oficial de 100 pesos con un acuerdo con el fondo hecho y derecho, que tenga sus metas, que tenga sus compromisos, aunque después no sabemos si se van a cumplir o no en el paso del tiempo, pero que está el fondo atrás, que no hacerlo. No es lo mismo subiendo las tarifas que no subiendo las tarifas. Credibilidad en el sentido que vos me lo planteás no va a tener nunca este gobierno. Ahora, una cosa es mover el tipo de cambio a la carga, a la Bartola, y otra cosa es moverlo con un poco más con un encuadre un poquito más prolijo, como para que la gente y los inversores digan, bueno, están tratando de hacer un movimiento, una corrección de precios relativos, que vamos a ver si con eso más o menos podemos transitar lo que viene y lo que viene este año, el año que viene de este gobierno, sin que las cosas se le vayan de mambo. Eso es un poco la idea, creo yo. ¿Ves, Pablo, que hay un riesgo más allá? Digamos, todo el mundo descarta que un acuerdo en el fondo se va a firmar, será muy sobre el deadline de marzo, será un poquito antes, la economía dice entre enero y febrero tiene que estar firmado, veremos. ¿Crees que hay una chance importante de que haya un efecto de excepción, digamos, que lo que se firme sea tan lavado o metas muy que este gobierno por lo menos no tenga que cumplir, que no sea demasiado exigente, y que todo esto que estamos hablando, bueno, qué haces con el dólar, después qué haces con la inflación, qué haces con el ajuste fiscal que el mercado te pide, que la economía en sí te pide, digamos, que quede todo medio lavado, y que Argentina finalmente la última bala de plata que tenía en todo caso para estabilizar, que es un acuerdo en el fondo que le dé el sendero un plan económico, lo pierda y se vengan 2 años de seguir atando todo con alambre, intentando aguantar hasta que bueno, vengan las elecciones y que el próximo candidato, próximo gobierno se haga cargo de esto? Atar todo con alambre 2 años enteros es casi imposible. O sea, atar todo con alambre, podés atar todo con alambre 6 meses, no podés atar todo con alambre 2 años. Así que sería complicado que nos quedáramos sin la bala esa que vos decís. No sé, yo creo que el acuerdo, pensando en voz alta, porque no nadie sabe, pero yo creo que el acuerdo que viene, que yo creo, pensando en el instinto de supervivencia política de este gobierno y de cualquier gobierno, algo se va a firmar, está claro que algo se va a firmar, no va a ser ni aquel acuerdo que firmó el gobierno anterior del presidente Macri que decía emití cero, déficit cero, y no toques el dólar, no vendas un solo dólar en el mercado cambiario y decís que el valor del dólar valga lo que valga, que era en ese mercado libre de esa época. No va a ser eso, no va a ser eso. Tampoco va a ser un cheque en blanco que el Fondo Monetario cierre los ojos y te diga, mira, dale para adelante porque sí. No va a ser así. El gobierno se va a tener que tragar varios sapos en términos fiscales, monetarios y cambiarios. Se va a tener que tragar varios sapos de los cuales parte o buena parte de la coalición de gobierno no acepta. Lo va a tener que tragar. Ahora, si vos me decís, en los próximos 2 años, ponele, o por lo menos hasta la paso del 2023, el gobierno cumple las metas de ese acuerdo, claramente puede decir que sí, yo creo que puede ser que no. Va a empezar a cumplir, a lo mejor un trimestre, 2 trimestres, y después eso no va a ser lineal. Vamos a tener que andar yendo y viniendo, la misión va a venir, va a decir no, te falta cumplir, el gobierno va a decir no, ya cumplí, y capaz que eso va a tener sus idas y vueltas y vamos a estar cortando clavos durante los 2 años. Pero bueno, es preferible estar cortando clavos en el marco de un acuerdo y con el fondo que te esté cerca y que la gente considere que estamos encorsetados en algo, que no tener nada. Pero la cosa para mí va a ser así, no va a ser ni un superacuerdo ni nada. Y en ese camino vamos a tener que ir viendo en el mes a mes, en el trimestre, cómo se van comportando las cosas. No va a ser lineal, va a ser costoso, no va a haber buenos resultados económicos, la economía no va a crecer y la inflación va a subir. El tema es que la crisis no se espiralice. Clarísimo. Pablo Goldín, economista, director de la consultora MacroView. Gracias por la charla, un fuerte abrazo.